Hola, hoy es 18 de enero de 2026. Y, vivimos en un mundo que nos grita advertencias, constantemente. Desde la taza de café que nos avisa que está caliente, hasta las noticias que anuncian, la próxima crisis global. Y esto nos plantea una pregunta fundamental. En medio de tanto ruido, ¿hemos perdido la capacidad de escuchar las advertencias que de verdad importan? Para explorar esta idea, hoy nos sumergimos en el material de un médico y comunicador científico notable, el doctor José Antonio Cisneros. Él usa una analogía que me parece el punto de partida perfecto. Dice que una advertencia es como un faro. No detiene la tormenta, ni elimina las rocas, pero nos da la oportunidad de cambiar de rumbo. Nuestra misión hoy es entender cómo funcionan esos faros, por qué a veces navegamos directamente hacia el peligro ignorándolos, y qué pasa cuando hay demasiados faros encendidos a la vez. Es una misión fascinante, la verdad, y para llevarla a cabo, el análisis del Dr. Cisneros nos ofrece una ruta muy clara. Primero vamos a explorar de dónde vienen esas señales de alerta, sus tres orígenes fundamentales: la experiencia, la razón y, algo que a menudo nos cuesta definir: la intuición. Después, analizaremos la anatomía de una advertencia, o sea, qué se necesita para que pase de ser un simple ruido a una acción que salve vidas. Y esto nos llevará inevitablemente al nudo del asunto. El complejo laberinto psicológico de por qué, con toda la información en la mano, a menudo elegimos el camino equivocado. Y finalmente, aterrizaremos en el presente, en este desafío de la fatiga por advertencia en la era digital. Excelente. Pues empecemos por el principio. ¿De dónde nace una advertencia? El doctor Cisneros habla de la experiencia, lo empírico, como la fuente más primitiva. Suena lógico, ¿no? Si te quemas con fuego, le dices a los demás que el fuego quema. Exacto, es la base del aprendizaje social. Y él lo lleva a un plano mucho más profundo. Pone el ejemplo de las generaciones que han sobrevivido a una guerra. Su advertencia no es un simple no peleen, es un testimonio vivo sobre los discursos de odio, la polarización, esas pequeñas fracturas sociales que, si se ignoran, pueden llevar a una catástrofe. Es la memoria colectiva intentando evitar que la historia se repita. La fuerza de esta advertencia no reside en datos, sino en las cicatrices. Claro, la autoridad de haberlo vivido. Pero eso tiene un límite. No podemos esperar a que ocurra un desastre para poder advertir sobre él. Ahí es donde entra la segunda fuente que mencionas, la racional. No necesitan que haga erupción para saber que es peligroso. Miden los gases, los temblores, la deformación del terreno. Su advertencia se basa en evidencia objetiva. Lo fascinante aquí, y es un punto crucial del Dr. Cisneros, es la legitimidad de la fuente. La validez de la advertencia depende por completo de la credibilidad y la pericia de quien la emite. Un climatólogo que presenta 20 años de datos sobre el aumento de la temperatura del océano, no es lo mismo que una opinión sin fundamento en redes sociales. El método importa. Entendido. Tenemos la experiencia vivida y el análisis de datos. Pero la tercera fuente que mencionaste, la intuición, me genera un poco de escepticismo. Suena casi esotérico. El doctor Cisneros narra este ejemplo de un sargento en la selva que de repente frena a su pelotón, porque siente que hay una emboscada, sin haber visto ni oído nada. ¿Realmente hay una base científica para eso? ¿O es solo una buena historia que recordamos porque, por casualidad, acertó? Es una pregunta excelente, y es la reacción que mucha gente tiene. Pero lo que la ciencia cognitiva nos dice hoy, y que libros como Blink, citado en el material, exploran, es que la intuición no es magia. Es un procesamiento de datos a una velocidad vertiginosa. El cerebro de ese sargento, con miles de horas de experiencia en ese entorno, estaba captando microseñales, señales imperceptibles para su mente consciente. Un silencio inusual de los pájaros, una brisa que no cuadra, la forma en que la luz se filtra entre los árboles. No es una premonición, es su cerebro experto reconociendo un patrón de peligro antes de que pueda verbalizarlo. O sea que es una forma de reconocimiento de patrones ultra rápido, no una voz del más allá. Exactamente. Es nuestro sistema de alerta más antiguo y refinado. El doctor Cisneros menciona otros ejemplos más cotidianos. Esa sensación de una madre que sabe que algo le pasa a su hijo, o la desconfianza inmediata que nos genera un desconocido.
A menudo se debe a que nuestro cerebro detecta una microexpresión facial incongruente, una postura corporal que denota amenaza. No sabemos por qué lo sentimos, pero nuestro subconsciente ya ha hecho el cálculo de riesgo. Es una advertencia que viene de adentro. De acuerdo, me convence más esa explicación. Entonces, tenemos estas tres fuentes de advertencias. Pero, como decíamos al principio, emitir la advertencia es solo el primer paso. Para que el faro realmente evite que el barco se estrelle, tienen que pasar más cosas. Correcto. El doctor Cisneros lo desglosa en una cadena de, 3 pasos indispensables. Si uno falla, todo el proceso se derrumba. El primero es la detección. El mensaje tiene que llegar. Puede ser la sirena más ruidosa del mundo, pero si la persona tiene audífonos con cancelación de ruido, pues no sirve de nada. El segundo es la compresión. Puedes oír la sirena, pero si no sabes lo que significa, es solo un ruido molesto. El ejemplo que se usa es muy gráfico. Una alerta de evacuación por inundación, emitida en un idioma que los habitantes de la zona no hablan. La detectan, pero no la comprenden. Y el tercero, supongo, es el más difícil, la acción. Porque puedes detectar la alerta, comprender perfectamente qué significa, sal de tu casa ahora o el agua te cubrirá, y aún así. Y aún así decidir no hacer nada. Y ahí es donde la mayoría de las advertencias fracasan. La cadena se rompe en el eslabón final. Una advertencia detectada y comprendida, pero ignorada, tiene el mismo resultado que una advertencia que nunca se emitió. Es un fracaso total del sistema. Y la disposición a actuar depende mucho de la magnitud del riesgo percibido. Claro, no es lo mismo que te adviertan que lleves ropa ligera porque hará calor, a que te digan que no viajes a un país porque hay una guerra civil. El doctor Cisneros usa una escala médica: leve, moderada y severa. La advertencia leve es sobre una incomodidad. Si la ignoras, la pasas mal un rato. La severa es sobre tu propia supervivencia. Y en los casos más extremos, la advertencia trasciende la responsabilidad individual. Se menciona la tragedia del volcán Nevado del Ruiz en Colombia. Los científicos advirtieron con tiempo y con datos sólidos no solo de la erupción, sino del riesgo mortal de los lahares, esos flujos de lodo que bajarían por la montaña. La advertencia era severísima. En un caso así, la acción requerida no era solo que cada persona decidiera salvarse, sino que implicaba una respuesta comunitaria y gubernamental coordinada para evacuar a miles. Cuando esa cadena de acción colectiva falla, el resultado es una catástrofe evitable. Y eso nos lleva de vuelta a esa pregunta que me parece la más desconcertante de todas. Entiendo que alguien ignore una advertencia leve por pereza. Pero ¿qué pasa por la mente de una persona que escucha a un científico decir «la montaña va a explotar» o «un huracán categoría 5 viene directo hacia acá» y decide quedarse en casa? Parece desafiar toda lógica. Es la pregunta del millón. La verdad y las respuestas que ofrece el análisis del Dr. Cisneros son puramente psicológicas, no lógicas. La primera barrera es la deslegitimación de la advertencia por incomodidad. Evacuar es caro, es una molestia, implica abandonar tu casa. Ante esa incomodidad, la mente busca una salida fácil: negar el riesgo. Se activa el sesgo de normalidad. Esto nunca ha pasado antes, seguro se desvía en el último minuto, siempre exageran. Es más cómodo psicológicamente minimizar el peligro que enfrentar el costo y el esfuerzo de la acción. Es la mentalidad del «a mí no me lo va a pasar». Como dice el dicho que se cita: «Guerra avisada no mata soldado, y si lo mata es por descuidado». Pero a veces el problema no es con la advertencia en sí, sino con quien la emite. Esa es la segunda gran causa: desacreditar la fuente, atacar al mensajero. Es una táctica de evasión muy efectiva. Si convences a tu mente de que ese meteorólogo es un alarmista o ese médico no sabe de lo que habla, entonces ya no tienes que lidiar con el mensaje incómodo sobre el huracán o sobre los peligros del cigarrillo. Es más fácil atacar la credibilidad de la persona que cambiar tu propio comportamiento. Y hay una tercera que me parece muy interesante: la rebelión. Ignorar una advertencia no como un acto de negación, sino de acción. La rebelión contra la autoridad percibida. La advertencia se interpreta no como una ayuda, sino como una imposición, un intento de controlar tu vida. El ejemplo más claro y universal es el de los adolescentes con sus padres.
Muchas veces el joven sabe perfectamente que sus padres tienen razón, pero ignorar su consejo es una forma de trazar su propio territorio, de decir, yo tomo mis propias decisiones, aunque sean malas. Todo esto se vio magnificado a una escala global durante la pandemia. El doctor Cisneros lo usa como un caso de estudio masivo sobre estas reacciones. Las autoridades sanitarias emitieron una advertencia basada en siglos de conocimiento epidemiológico. El aislamiento frena los contagios. Una medida que, se menciona, es tan antigua como la Biblia y el aislamiento de los leprosos. Y vimos todas estas reacciones psicológicas en juego. Hubo quienes la negaron por incomodidad, quienes desacreditaron a los científicos llamándolos parte de una conspiración, y quienes la vieron como un acto de tiranía gubernamental, una violación de libertades, y se rebelaron contra ella. El análisis del doctor Cisneros es muy objetivo al respecto, simplemente observa los resultados. Menciona el caso de 2 países escandinavos con enfoques opuestos. Uno que aplicó cuarentenas estrictas y otro que apostó por la inmunidad de rebaño. Los datos de mortalidad fueron drásticamente diferentes. Esto demuestra que la forma en que una sociedad procesa una advertencia tiene consecuencias de vida o muerte a gran escala. Lo más curioso de ese fenómeno es que quienes rechazan la advertencia oficial no se quedan en un vacío, crean sus propias advertencias alternativas. Exacto. El impulso de advertir es profundamente humano. Así que construyen una realidad alternativa y se convierten en mensajeros de sus propias advertencias, a menudo basadas en teorías sin fundamento, pero que les ofrecen una sensación de control y de conocimiento especial. Advierten sobre los verdaderos peligros que, según ellos, los demás no ven. Es un mecanismo psicológico fascinante, ¿verdad? Y todo esto nos trae al mundo de hoy, que es el caldo de cultivo perfecto para este caos de advertencias. El problema ya no es la falta de información, sino el exceso abrumador. Completamente. Entramos en el territorio de la fatiga por advertencia. El doctor Cisneros lo enmarca dentro de la economía de la atención. Nuestra atención es el recurso más valioso y disputado. Y el miedo, el alarmismo, es una de las herramientas más eficaces para capturarla. Los medios, la publicidad, muchos operan bajo lo que él llama una industria del miedo. Un bombardeo incesante para mantenernos en un estado de ansiedad de bajo nivel. He visto una de esas advertencias en un secador de pelo que decía, no usar en la ducha. Llega un punto en que nos tratan como si no tuviéramos sentido común y el efecto es que empezamos a ignorar todo por igual. Ese es el efecto "ahí viene el lobo" de la fábula. El cerebro no puede vivir en estado de alerta máxima permanente, es agotador, así que empieza a filtrar. El problema es que de tanto filtrar las alarmas triviales, el cuidado, el suelo está mojado, las 1000 notificaciones del móvil, los pop-ups de cookies, nuestra capacidad de respuesta a una alarma real y crítica se atrofia. Nos volvemos insensibles. Es como un músculo, que de tanto usarlo para levantar cosas insignificantes, se cansa y ya no puede levantar el peso que de verdad importa. Entonces el riesgo es doble. O vivimos en una angustia paralizante, intentando prestar atención a todo, o tiramos la toalla y nos volvemos cínicos, entrando en una negación peligrosa donde ya no creemos en ninguna advertencia. Ninguna de las dos opciones es buena. Ninguna. El desafío es encontrar un equilibrio, aprender a calibrar nuestro propio sistema de detección, dejar de ser receptores pasivos y convertirnos en evaluadores activos de las advertencias que nos llegan. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviéramos que resumir el aprendizaje de este análisis profundo del Dr. Cisneros, ¿cuál sería el destilado? Diría que hay 3 ideas centrales. La primera es que las advertencias son un ecosistema complejo que nace de la experiencia, la razón y esa intuición que es en realidad un procesamiento de datos subconsciente. La segunda es que una advertencia solo tiene éxito si supera la triple barrera de la detección, la comprensión y, crucialmente, la acción. Y la tercera, y quizás la más importante, es que nuestra decisión de actuar o no rara vez es puramente racional. Está mediada por nuestras emociones, nuestros sesgos y nuestra percepción de quien emite el mensaje. Y el Dr. Cisneros propone una especie de algoritmo mental para navegar esto. Una herramienta práctica para el día a día. Sí, un filtro simple de 2 preguntas para aplicar a cualquier advertencia que recibamos. Primero,
La fuente sabe de lo que está hablando. Es decir, ¿tiene la experiencia o el conocimiento técnico para emitir ese juicio? Y segundo, ¿cómo me afecta esto a mí, a mi familia, a mi comunidad? Evaluar la credibilidad de la fuente y la relevancia personal del mensaje. Es un primer paso para separar el ruido de la señal. Es una buena herramienta, pero el material concluye con una última advertencia, una que mira hacia el futuro y que, bueno, parece poner todo lo que hemos hablado en un nuevo nivel de complejidad. Profesionalismo y veracidad aparente que no tiene precedentes. La propaganda y la desinformación no son nuevas, siempre han existido. Lo que es radicalmente nuevo es la escala masiva y la capacidad de la IA para crear falsedades casi indistinguibles de la realidad, personalizadas para cada uno de nosotros. Entonces, el problema ya no será solo juzgar si un meteorólogo es alarmista o no. El problema será discernir si ese meteorólogo es siquiera humano, o si la advertencia fue creada por un algoritmo con una intención oculta. Exactamente. El desafío final que se nos presenta ya no es solo aprender a diferenciar una buena advertencia de una mala. Es desarrollar una agudeza crítica tan afinada que podamos diferenciar la realidad de una ficción diseñada para ser perfectamente convincente. El nuevo faro que necesitaremos no será externo, sino interno. Una capacidad de pensamiento crítico y discernimiento más robusta que nunca. Y esa, quizás, es la advertencia más importante que nos deja este análisis. Una idea para seguir reflexionando.